nom del grup d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa, l'il·lustre diputat Marc Vidal, és el seu torn. Gràcies, senyor president. Senyor Mena, és un plaer tenir-lo aquí, malgrat els seus lapsos de memòria, que substitueix molt bé amb una sèrie de suggeriments que segurament haurem d'interpretar. Escoltin, recentment Margarita Robles diu que vostès van fer una instrucció, dic Margarita Robles perquè era una de les magistrades que van votar diferent que la majoria, van fer una instrucció acurada i molt ben feta i, en canvi, Jordi Pujol i els membres del seu partit ho van presentar en aquell moment com un atac a Catalunya, tal com es parlava ara. Com ho va viure vostè? Personalment, em refereixo. ¿Va sentir esta presión social de alguna manera? La presión social existía y uno la percibe pues, en el entorno familiar, más que nada. Personalmente, bueno, creo que ya incluso tienen ustedes datos de lo que me pasó una vez en la casita del Montnegre, o sea que ya es lo que hay. Pero hay que tener presente que una cosa es esa situación de entorno que genera incomodidad y otra cosa es que eso no altera lo más mínimo la relación que tiene que haber obligatoriamente, que no es ningún heroísmo. Es decir, cuando uno es funcionario y le pagan por hacer un trabajo y tiene un compromiso con el Estado, no con el gobierno, tiene un compromiso con el Estado, el compromiso es que entre la conciencia de uno y el papel en blanco que hay que rellenar no puede haber ningún obstáculo ni condicionamiento. Y eso ocurrió también en este caso. Pudimos hacerlo mejor o peor. Es posible que hubiera o no confusiones o insuficiencias. Por eso yo hago referencia a que la documentación está aquí al lado, en el Palacio de Justicia, en los sótanos. Lean ustedes porque a lo mejor no teníamos razón. Hay que ser humilde o al menos modesto. Pero no condicionó el entorno social lo más mínimo. Es más, permítame que haga una pequeña jactancia de anciano ya. Cuando hubo la manifestación, poniéndonos a parir, yo crucé por el interior de la manifestación, yo tenía la ventaja que entonces mi cara no la conocía nadie. Yo crucé por el medio de todos los que despotricaban contra mí con mi carterita llevando dentro el borrador de la querella. Un poco como diciéndome a mí mismo, de miedo, nada. O sea, en ese sentido, a su pregunta, en efecto hubo un entorno de incomodidad manifiesta, pero con toda certeza no alteró lo más mínimo nuestra voluntad de servir fielmente a la sociedad, al pueblo de Cataluña y al Estado, que és el que nos havia encomendado ese trabajo. Gràcies. Per tant, considera vostè que van fer una instrucció correcta que perseguia actituds poc honorables, diguem-ho així, d'uns malbanquers, per dir-ho d'alguna manera. Considera que en aquesta instrucció quedava acreditat que els directius, entre ells Jordi Pujol, havien maquillat els comptes? Sí, sin ninguna duda. Por eso pedíamos el procesamiento. En la conclusión de nuestro escrito era por todas esas razones, la historia de la Caja B, instrumentales, entidades vinculadas a los querellados, etcétera, modos de vaciamiento y a continuación estos hechos constituyen estos delitos y de estos delitos son responsables estas personas y se interesa el procesamiento. Ese era el esquema del escrito. Semblant al que va fer Rodrigo Rato amb Bankia fent veure que donava dividends quan en realitat l'entitat tenia pèrdues. És una similitud. Considera que quedava acreditat que es van donar crèdits incobrables a entitats, diguem-ne, sota el paraigües nacionalista? Podem suposar, i això és una suposició, que era per fer país o podem suposar que era per cobrar més tard els favors prestats? Això és una suposició. Yo digo sí hasta que usted ha dicho entitats. Cuando ya he dicho nacionalistas y todo lo demás, en la causa no constaba eso. De eso no es que no recuerde. Con toda certeza, en la causa del informe del Banco de España no se hablaba de entidades nacionalistas. Se daban los nombres de las entidades. Si eran o no nacionalistas, no lo sé. Molt bé. Els constava que hi havien hagut moviments en les accions de banca catalana que poguessin suposar una utilització d'informació privilegiada per evitar pèrdues personals? Eso se deducía de la instrucción, sí.
Per tant, és una cosa constatable. Una altra cosa, la Fiscalia va obtenir informes fiscals sobre les pèrdues o guanys producte de la crisi de banca catalana que afecten els administradors o els accionistes importants? Sí. I amb quines conclusions? Bueno, la conclusión es que eso era el modo de vaciamiento. Per tant, aquesta és una altra evidència. Suposo que són coses que ja han anat dient, però... Eso estaba en el escrito de la Fiscalía con todo detalle y con una serie de cuadros que yo recuerdo que había unos cuadros muy grandes desde el año, no sé, 72, 73, 74, hasta el 80 y tantos, con los datos de los ingresos, de los gastos, de la desviación, de las entidades o de las personas donde había ido a parar todo eso quedaba escrito. Pero ahora yo no recuerdo que estaba pormenorizado al milímetro, los datos, pero yo ahora no los recuerdo. D'acord, vostè s'ha referit a que no va rebre pressions polítiques, de la manera com ho ha explicat bastant clar. Creu que en van rebre els magistrats que van desestimar l'obertura de judici oral? O de quin tipus, si no són polítiques, de quin tipus de pressions creu vostè que van rebre, si és que ho creu? I si no, per què creu vostè que van ventilar en 2 o 3 hores una instrucció de 2 o 3 anys? Pues mire, yo descartaría que lo resolvieron todo en 2 o 3 horas porque eran muy listos. Todo lo demás ya está en la imaginación de cada cual. És que hi ha coses publicades, suposicions de la intervenció d'alguns determinats personatges foscos de la història d'aquest país. D'això no ens dirà res? No. No, va, d'acord, per tant ja no li segueixo preguntant. Creu que en el desenllaç final d'aquest cas, és a dir, la no obertura de judici oral, de manera directa o indirecta hi podia haver intervingut, entre cometes, l'Estat? L'Estat vull dir des del propi president, passant pel fiscal general, passant per l'agència tributària... Puntualicemos. El presidente del Estat en un país monárquico es el rey. Sí, no, president del govern. No, porque alguien ha hablado por aquí de la Casa Real antes. En algún momento, Dios me libre. Yo no... En todo aquello jamás se habló nada ni oí yo nada de que el rey hubiera intervenido. No. Para nada. El gobierno no intervino porque el ministro de Justicia era Fernando Ledesma y yo a Fernando le conocía porque había estado aquí de fiscal unos cuantos años y teníamos mucha amistad. No me llamó nunca, ni a mí ni a Carlos Villarejo, en ningún momento. Y me consta que en ningún momento se le ocurrió hablar con el fiscal general con el que tenía mucha amistad. Entre otras cosas, porque además de ser compañeros, todos habíamos participado con cierta intimidad en la Organización de Justicia Democrática, que era una institución relativamente clandestina del final del franquismo, de jueces, magistrados, fiscales y secretarios que hacíamos actividad política preparando una estructura judicial democrática para el futuro. Y en Justicia Democrática estaba Fernando Ledesma, estaba Luis Burón, estaba Villarejo, estaba yo y unos cuantos más. Tampoco éramos una gran manifestación, pero estábamos. O sea, que teníamos una relación, además de la estrictamente estructural. Nunca llamó el ministro de Justicia. Por lo tanto, si el gobierno se movió al margen de nosotros. Si hubo relación entre alguien del gobierno y el señor Pujol y su entorno, yo lo desconozco, pero con toda certeza no incidió ni en el fiscal general ni en la Fiscalía de Barcelona. Eso con toda certeza. Bé, vostè considera que aquest intent de situar el procés jurídic com un atac a Catalunya en el seu moment en la persona d'un banquer poc competent pot ser l'origen del que després s'ha anomenat, entre cometes, l'oasi català?
Perquè vostè ha sigut testimoni de multitud de casos, no només aquest, de cas Casinos, el cas Planes d'Amunt, el cas Estivill, n'ha rebut molts. I creu que hi ha hagut algun tipus d'omertà, per dir-ho d'alguna manera, o de pacte de silenci que ha facilitat que aquests casos apareguessin? Perquè el que em preocupa en realitat, més que la corrupció, és la impunitat que hi pot haver hagut sobre la corrupció. Creu que n'hi ha hagut, sobretot en els governs Pujol, que són els que ha afectat? I, per cert, el ministre Montoro, que diu que fa 14 anys que sabia coses, creu vostè que ha ajudat a participar en aquest silenci, si és que hi ha hagut? Pues yo escribí no hace mucho un artículo que se titulaba Ni oasis ni omertá. Sí, l'he llegit, sí. Nunca ha habido ni oasis ni omertá, ha habido impunidad. Impunitat. Pero el oasis quiere decir que hay paz. Aquí no había paz. Pues es que no había guerra porque estaban todos en el mismo bando, que es distinto. Y no había omertá porque no había silencio, era clamoroso lo que estaba pasando. Lo que había era impunidad. Y la impunidad solo se resuelve persiguiendo. En los casos, en la mínima y última intervención, que es la del derecho penal, persiguiendo. Y la sociedad lo debe resolver reprochando. El reproche social debe ser previo y preventivo. El aislamiento de los comportamientos incorrectos, de nada sirve que haya reproche legal si no hay reproche social. Eso se ve, por ejemplo, cuando hay aceptación de las irregularidades en el comportamiento fiscal de determinadas personas o instituciones, que son irregulares, que se sabe, pero parece como si todo el mundo encontrara que picardías contra Hacienda son simpáticas, si no hay reproche social. El reproche social debe determinar el comportamiento y el respaldo a las instituciones para ejercer, en su caso, el reproche institucional y, en su caso, el reproche sancionador. Y ese es el que faltaba. La crisis parece que nos ha llevado finalmente a la sociedad a darse cuenta que tiene que haber un reproche porque es un tratamiento desigual el que unos obtengan ventaja y otros no, con la falta de colaboración en sus obligaciones cívicas. Quant de temps en queda? 2 minuts, Marc. Merci. Escolti'm, vostè es creu de Sant Jordi, igual que el senyor Jiménez Villarejo, igual que 6 de les 20 i tantes persones que vostès es dit. Jo crec que és la querella amb més creus de Sant Jordi del conjunt de la història del país. De fet, vostès sostenien que Pujol i la resta de consellers del banc s'havien repartit 516 milions de pessetes en dividends entre el 74 i el 76, quan el banc ja tenia pèrdues degut a les seves irregularitats. Li sembla una conducta equiparable als banquers que en l'actualitat estan protagonitzant casos escandalosos davant de la situació econòmica actual? Mi equiparación sería técnico-jurídica, no cuantitativa. Técnico-jurídicamente es equiparable. És equiparable. Una cosa, tornant al mateix cas, m'agradaria que em digués la seva visió sobre un dels fets que és en relació a la Fundació Catalana, que és segons la versió oficial. Jordi Pujol cedeix un paquet d'accions, ja ho han dit per aquí, però en realitat sembla ser que es van pagar a preu de mercat. Ell diu 700, jo crec que s'ha dit 800, entre el 80 i el 83, i probablement el senyor Pujol, just abans que el banc fes fallida i deixés penjats tots els accionistes, allò que avui se'n diria fer un millet, diguem, no? Recorda alguna cosa en la seva instrucció en relació a aquest tema? No. Té importància perquè aquests diners són els que suposadament en part, segons algunes veus, van a Suïssa y después tornan a Andorra. No pues repito lo de antes, no recuerdo la operación de lo de la fundación, solamente me acordaba del, como ya dije antes, lo único que me queda en la mente son las peculiaridades jurídico-penales. Recuerdo que ahí había una condición suspensiva. Pero ¿qué pasó con el incumplimiento de la condición suspensiva? Que quiere decir que tenía apariencia de enajenación, pero que conservaba la titularidad. ¿Y qué hizo luego con la titularidad conservada y cómo dispuso de esas acciones? No lo recuerdo. No lo recuerdo y de verdad que lo lamento muchísimo, pero cuando nazca otra vez procuraré tener más memoria. Va, d'acord, doncs a veure si en recordo un altre. En la seva investigació, com un dels fonaments de la seva querella, vostès van detectar una altra operació presumptament delictiva amb un altre paquet d'accions a nom de diversos membres de la família Pujol. Al gener del 82, quan el banc ja estava amb l'aigua al coll,
una societat instrumental del grup Banca Catalana que es deia HOE-SA, va comprar un paquet d'11.157 accions a diversos membres de la família Pujol, entre els quals hi havia el mateix president de la Generalitat, per un valor de 25 milions de pessetes. I per fer-ho, l'entitat va rebre un crèdit de la pròpia Banca Catalana que en fer fallida i ser rescatada amb diner públic van pagar entre tots. Probablemente también van a Andorra. No sé si os recuerda, podían estar en Andorra aquests diners pagats bueno, entre tots. Eso sí que no lo sé. Yo recuerdo esa entidad OE con H era una de las instrumentales o vinculadas, obviamente. Ya lo señalé antes, es el grupo de entidades que se hacían cargo de pagar esas acciones, pero lo pagaban con dinero de la Caja B. Eso es dinero de la Caja B, eso a que usted se refiere. I per tant és suposadament delictiu, o clarament delictiu, diguem-ne. A nosotros nos parecía que era un modo de vaciamiento de la Caja B, por lo tanto de recursos de la entidad. Com que em queda una pregunta, i ja em sembla que ha dit abans que vostè no sap res dels 500 milions de pessetes presumptament ingressats a Andorra també, que va pagar a Florenci Pujol, que van pagar després del Banco de Vizcaya, quan es va adquirir Banca Catalana. Com que dic que no sabia res, li faré una pregunta també només retòrica. Del present, imagini's que vostè ara fos fiscal general i d'alguna manera li arribés... No habrían cesado ya. Nada más nombrar. Quants anys de presó li demanaria, senyor Pujol, als seus fills si es constatés que és cert tot el que diu? Esto, si yo le contestara a usted, yo comprendo que usted es un diputado del Parlamento y tiene que hacer ese tipo de preguntas, pero habrá de perdonar si yo contestara sería una frivolidad manifiesta. Jamás, ni en los asuntos más cotidianos en 43 años sin interrupción que yo he hecho de fiscal, jamás he anticipado una pena. Habría que coger el código, mirar los hechos, mirar cómo encajaban. Claro, hoy ya no sería el delito aquel del 535, sino el actual delito societario, que tiene una pena muy bajita. Es una pena muy digerible para buenos banqueros. Está bien pensado. Gràcies.